Hola, buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos a clase. Bueno, venga, vamos a empezar con el tema de régimen transitorio y vamos a empezar haciendo algunos problemas de aplicación directa de la teoría y después, como siempre, pues iremos haciendo ya algunos problemas ya más complejos para llegar a los típicos problemas de examen. Así que venga, vamos a empezar con este problema donde vamos a calcular la intensidad de la diferencia de potencial en el condensador, el circuito de la figura, para ambos casos. Primero para t igual a 0 en este circuito y después en este también para t igual a 0 cambiamos a esta posición. Bien, como veis se trata de que analicemos el régimen transitorio de un condensador. Recordar que estuvimos viendo el condensador como dos placas, por ejemplo, paralelas, cargadas en el tema de campo eléctrico, y lo que vamos a estudiar es precisamente ese régimen transitorio, porque recordar que un condensador en corriente continua, puesto que lo estamos alimentando con una fuente de constante de tensión continua, de 4 voltios en este caso, por recordar que un condensador se comporta en corriente continua como un circuito abierto, es decir, toda la diferencia de potencial que hay aquí, los 4 voltios, pues estaría aquí en lo que se llama un régimen permanente. Nosotros lo que vamos a estudiar en este tema va a ser, perdón, lo que vamos a estudiar en este tema va a ser qué ocurre en este circuito cuando la diferencia de potencial va de los 0 voltios a los 4 voltios que mantendrá durante todo el régimen permanente, ¿vale? Bien, recordar, entonces, vamos a empezar con el primer circuito. Recordar, será el apartado A, recordar que un condensador de placas paralelas, por ejemplo, uy, qué mal he pintado yo el condensador, ¿verdad? Vamos a pintarlo un poquito mejor, ahora mejor, ¿verdad? Sí, recordar que un condensador, cuando se le aplica una diferencia de potencial, bueno, pues suponiendo que este sea el más y este sea el menos, pues en esta placa aparecerá cargas positivas, aquí aparecerán las cargas negativas y que en el interior aparecerá un campo eléctrico, perdón, no es cero, sino aparecerá un campo eléctrico. Pues no sé por qué he puesto yo cero, aparecerá aquí un campo eléctrico que será diferente de cero y aquí en este sentido vendría el campo, de manera que existe una relación entre la carga, será la carga Q, que será directamente proporcional a la capacidad del condensador por la diferencia de potencial que tendrá en los extremos el condensador, que vamos a llamar VC. Bien, si esta diferencia de potencial varía, nosotros vamos a estudiar que va de 0 a los 4 voltios, con lo cual hay una diferencia, un diferencial de tensión, es decir, una variación de tensión, pues vamos a analizar cuánto valdría esa diferencial de carga, pues de la fórmula de arriba, que sería la directamente proporcional a la C, que es constante, por la derivada o la variación de la tensión en sus extremos. Bien, si a esta expresión nosotros la dividimos miembro a miembro por diferencial de t, pues sabéis que la expresión no varía, C es constante, con lo cual lo saco fuera de la derivada, y recordar de que diferencial de Q partido diferencial de t es la intensidad, ¿sí? La intensidad está definida como la variación de las cargas en la unidad de tiempo, de manera que podemos concluir que la intensidad que recorrerá el condensador será directamente proporcional a su capacidad y a la variación de la diferencia de potencial en sus extremos. En definitiva, lo que podemos decir es que un condensador no le gustan nada las variaciones de tensión entre sus extremos, contestando a esas variaciones de tensión con variaciones de intensidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues ya una vez conocido cuánto vale esa intensidad, bien, pues en este circuito y en régimen transitorio podemos aplicar Kirchhoff,
la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, por este circuito aparecerá una intensidad en régimen transitorio. Justo cuando cerremos el interruptor para t igual a 0, aparecerá una intensidad, y si aplicamos las leyes de Kirchhoff para hacer el análisis del régimen transitorio, vamos a poner aquí una rayita, y si lo analizamos, pues diremos, bien, este circuito, pues esta malla, análisis de aumentos de tensión, bien, pues entra por el menos, sale por el más, V sub 0, vamos a hacerlo con letras y después lo iremos sustituyendo, si queréis, por números. Será igual a la caída de tensión que hay aquí, R por I, más la diferencia de potencial VC que habrá en los extremos del condensador. Es decir, esta tensión se repartirá en esta caída más esta caída. Bien, esta caída será R por I, y esta, pues como no la sabemos, vamos a poner el valor de VC. Por otro lado, hemos dicho de que I será igual a C por diferencial, por diferencial de VC con respecto del tiempo. Pues nada, solo tendremos que hacer es sustituir V0 será igual a R por C por la derivada de VC con respecto del tiempo más VC. Y si os dais cuenta, nos aparece una ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial que tenemos que resolver, ¿vale? Y aquí, pues precisamente se acabaría el problema de física y empezaría, pues, un problema de matemáticas, que es resolver esta ecuación diferencial, que como veis, se trata de una ecuación diferencial no homogénea, no está igualada a 0, sino en este caso V sub 0, que son 4 voltios, y además es una ecuación lineal, ¿vale? Bien, pues sería algo tan sencillo como resolver esta ecuación diferencial. Bien, recordar que para calcular esta ecuación diferencial, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la solución homogénea, perdón, no la ecuación, sino la solución, es lo que yo quería poner, la solución homogénea. Después calcularíamos la ecuación particular, y la suma de las dos soluciones pues sería la solución de la ecuación diferencial, para posteriormente tener que calcular la constante de integración. Bien, vamos a hacerlo, y así os sirve un poco para recordar cómo lo hacíamos. Bien, la solución homogénea sería coger la ecuación diferencial e igualarla a 0. Sería RC derivada de VC con respecto del tiempo más VC. A partir de aquí, bueno, pues pasamos este al otro miembro con signo menos, VC con respecto del tiempo más VC. Y bueno, traemos, igual. Esto es igual. Exacto. Vale. Y bueno, pues traemos todo lo que sea incógnita a un miembro y todo lo que no sea incógnita a otro miembro. Esta VC está aquí dividiendo, multiplicando, pues pasará dividiendo esta RC menos 1 partido RC, están multiplicando, pasan dividiendo, y este diferencial de t está dividiendo, pasa aquí multiplicando, con lo cual ponemos diferencial de t. Bien, y ya simplemente nos serviría como hacer la integral, la integral de VC con C será igual a menos 1 partido RC, que es constante, lo saco fuera de la integral, sería diferencial de t, y ya se trataría de hacer la integral. Bien, la integral del diferencial de una función partido el valor de la función, pues sabéis que es el logaritmo neperiano de esa función, igual a menos 1 partido RC, que es constante, por la integral diferencial de t, que es t, más la constante de integración, no olvidar que estamos integrando, lo cual siempre tendríamos que tener la constante de integración. Veréis, aquí aparecería también una constante de integración, muchas veces me lo preguntan, aquí aparecería más otra k', por ejemplo, que sería la integral, la constante de integración de esta integral, que claro, al pasarla aquí la pasaríamos con signo menos, me quedaría k menos k', también sería constante, de manera que con solo ponerlo en uno de los miembros, pues ya tendríamos las dos constantes de integración
incluidas, ¿vale? Bien, como lo que necesitamos es despejar VC, pues elevamos a ¿eh? Elevado por el logaritmo neperiano de VC será igual a E elevado a menos T partido RC más K, ¿vale? Sí, se trata de despejar VC y utilizar una función exponencial, una ecuación exponencial, ¿vale? Bien, pues esto será VC elevado al logaritmo neperiano de VC, pues es VC será igual a E elevado a menos T partido RC más la constante K. Si aplicamos las propiedades de las potencias de la misma base, esto sería también correcto, ¿verdad? Separamos por la suma, sería el producto de las dos, con lo cual E elevado a K sería una constante también, que la voy a llamar M, la podemos llamar como queramos, yo en mi caso la voy a llamar M, partido RC. De manera que ya tenemos cuánto valdría M por E elevado a menos T partido RC. Ya tenemos cuánto valdría la solución homogénea de nuestra ecuación diferencial. Bien, pues ahora vamos a calcular la solución particular. Vamos a calcular la solución particular de nuestra ecuación diferencial. Para eso lo que vamos a hacer es considerar que la VC es constante, es decir, vamos a cogernos nuestra ecuación diferencial, que es esta, pues era V sub 0, perdón, aquí está. V sub 0 es igual a, nuestra era RC, pues RC por la derivada de VC con respecto del tiempo más VC. Bien, vamos a considerar VC constante, de manera que este término de aquí no saldría 0, puesto que la derivada de una constante es 0, pues todo esto sería 0, de manera que la V0 sería igual a la VC, ¿de acuerdo? Y ya tenemos la otra solución, que es la solución particular. ¿Cuánto vale la solución de nuestra ecuación diferencial? La suma de las dos soluciones, es decir, la solución homogénea más la solución particular, con lo cual VC será igual a V0 más M por E elevado a menos T partido RC, y ya tenemos cuánto valdría nuestra ecuación diferencial a falta de que solo calculemos la constante de integración. Bien, vamos a hacer el cálculo de la constante de integración M. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues para ello lo que hacemos es coger las condiciones iniciales. Para t igual a 0, la VC de 0, es decir, justo en el instante en el que cerramos, la diferencia de potencial, en nuestro caso del condensador, sería 0 voltios, puesto que el condensador, como hemos dicho, no está cargado, no tiene ninguna carga, con lo cual no presentará ninguna diferencia de potencial en sus extremos para tiempos t menores que t igual a 0, es decir, el condensador está totalmente descargado. Luego, cuando hagamos otro tipo de problemas, pues ahora sería, si el condensador estuviese cargado, pues ahora sería el momento de decir, bueno, pues imaginaros que nos dicen este circuito, pues vamos a calcular por lo mismo la intensidad y la diferencia de potencial en sus extremos, sabiendo que para t igual a 0 cerramos el interruptor, pero el condensador, pues o bien nos dan la carga o bien nos dan la diferencia de potencial que previamente, antes de cerrar el interruptor, tendría el condensador. Bien, pues ahora sería el momento de colocar aquí su valor, ¿vale? Bien, pues hacemos para t igual a 0, pues sustituimos aquí la VC sería igual a 0, para t igual a 0 sería igual a la V sub 0 más M por E elevado a menos 0 partido RC, pues E elevado a 0 vale 1, pues 0 sería igual a V sub 0 más M, de manera que M sería igual a menos V sub 0, y ya tenemos cuánto vale la
constante de integración, de manera que ya tenemos calculada nuestra ecuación diferencial. VC será igual a V sub 0 menos V sub 0, que es lo que vale m, ¿cierto?, por e elevado a menos t partido RC. Si esto lo arreglamos, VC será igual a, sacamos factor común, V0, 1 menos e elevado a menos t partido RC. Perfectamente, bueno, pues ya tenemos cuánto valdrá la diferencia de potencial en los extremos de el condensador en su régimen permanente, en su régimen transitorio, perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿cuánto valdrá la intensidad? Bien, pues hemos visto al principio que la intensidad de un condensador que atraviesa el condensador están en serie, con lo cual la intensidad será la misma que pasa por la resistencia, pues será igual a C, aquí, y será igual a C por la derivada de VC con respecto del tiempo. Pues vale, C, la derivada de VC, solo nos haría falta derivar esto, pondríamos V0 sería la derivada, ¿sí?, V0 por la derivada de lo que hay aquí dentro, que sería menos, este menos de aquí, por otro menos 1 partido RC, sería la derivada de lo que hay aquí, por e elevado a menos t RC. Vale, se trata de hacer la derivada, ¿verdad? Menos por menos sería más, con lo cual nos quedaría C por V sub 0 partido RC por e elevado a menos t partido RC. ¿Ok? C con C fuera, de manera que I sería igual a V sub 0 partido por R por e elevado a menos t partido RC. Y este sería el valor de cuánto vale la intensidad. En definitiva, si os dais cuenta, pues podemos verlo, si os parece, en el GeoGebra. He preparado un pequeño bueno, pues dibujito aquí en el GeoGebra, una pequeña simulación donde, bueno, vamos a suponer que tenemos una V sub 0 de 4 voltios, un condensador de 1 microfaradio, de una resistencia de 1 kiloohmio, y para t igual a 0, que es justamente en el momento, pues toda la diferencia de potencial en el circuito nos representaría esta ecuación de aquí, que si nos vamos al problema, pues veis que sería la representación de esta de aquí. Para t igual a 0, e elevado a 0 vale 1, 1 menos 1, 0, 0 por cualquier cosa, 0. Con lo cual, para t igual a 0, la diferencia de potencial sería 0. ¿Vale? Para t igual a 0, la intensidad sería e elevado a 0 valdría 1, la intensidad sería igual a V sub 0 partido por R. Es decir, que la intensidad que circula por el circuito dependerá en cierta medida de cuánto vale el valor de la resistencia. Aquí lo veis. Si yo tengo una resistencia de 1 kiloohmio, pues tendría V sub 0 partido por 1 kiloohmio, ¿sí?, serían 4 miliamperios. ¿Sí? Estos son kiloohmios. Si yo voy aumentando, a medida que yo vaya aumentando la resistencia, la intensidad, como veis, va disminuyendo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues para t igual a 0, en el caso de que yo tuviese un condensador de 1 microfaradio y una resistencia de 1,35, pues la intensidad valdría pues prácticamente 3 miliamperios, 296, lo tenéis aquí, pues valdría eso. A medida que yo voy aumentando la resistencia, la intensidad que circularía por el circuito, esa intensidad máxima, pues valdría menos, ¿vale? Bien, vamos a ponerla en 1. Vamos a ponerla en 1, creo que eran los resultados que nos estaban dando, de manera que a medida que el tiempo va avanzando, ese tiempo está en milisegundos, pues vamos a darle en play, pues si os dais cuenta, ahí lo tenéis. Pues a medida que la diferencia de potencial va aumentando, la intensidad que circula por el circuito y por las placas del condensador, en definitiva, va disminuyendo,
hasta que llegan al régimen permanente, donde la intensidad que circulará por el circuito prácticamente ya será cero, a medida que la diferencia de potencial se va acercando cada vez más a los 4 voltios. A partir de aquí ya tenemos casi 6 milisegundos, donde ya se habrá cargado. Otra cosa a tener en cuenta: ¿qué pasará en el circuito si yo cambio la C? Cambio la capacidad del condensador. Pues evidentemente, se os dé cuenta, a medida que yo voy aumentando la capacidad del condensador, lo que voy haciendo es, esta pendiente de aquí va aumentando, veis que esa pendiente, y lo que voy haciendo es de que tarde muchísimo más en cargar, ¿vale? Sí, ahí lo tenemos. Prácticamente ahí todavía casi a los 6 milisegundos, pues ha llegado a los 3,46. Si cambio, pues daros cuenta de que a medida que voy disminuyendo, pues prácticamente ahí ya hubiese llegado a los 4 voltios. Y eso perfectamente pues lo podemos ver de las diferentes ecuaciones que tenemos aquí. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es lo que se llama el valor de, vamos a poner otra página después, aquí tenemos, vamos a hablar del concepto de constante de tiempo. Bien, se llama constante de tiempo al producto de R por C, ¿vale? Y esto estará dado pues en milisegundos, ¿vale? Para nuestro caso estaría dado en milisegundos, ¿sí? De manera que perfectamente podríamos escribir la VC como V sub 0, 1 menos E elevado a menos T partido por tau, sería la constante de tiempo, y la I sería igual a V sub 0 partido por R o I sub 0, es decir, la intensidad máxima, partido T partido por tau, siendo tau el producto de R por C. Bien, pues a partir de aquí, pues ya podríamos sustituir los valores que tenemos. Es un kilo ohmio, un microfaradio. Bueno, pues sería tan fácil como sustituir ya los valores. Aquí sería R, sería un kilo ohmio de elevado a 3, la C es un microfaradio, 10 elevado a menos 6, con lo cual esto sería 10 elevado a menos 3, son segundos, con lo cual sería un milisegundo, ¿vale? ¿Sí? La VC sería V sub 0, pues nada, sustituimos su valor, 4 voltios, 4 voltios por 1 menos E elevado a menos T, y este vale 10 elevado a menos 3, que estaría abajo, ¿sí? Sería partido por 10 elevado a menos 3, y la I sería V sub 0 partido por R, que sería 4, la R hemos dicho que valía 10 elevado a 3 ohmios, es decir, un kilo ohmio, pues por E a menos T partido 10 elevado a menos 3, y esto sería 4 por 10 partido 10 elevado a menos 3, sería 4 por 10 elevado a menos 3, de manera que esto lo podríamos ponerlo como 4 por E elevado menos T. Este 10 elevado a menos 3 lo podríamos ponerlo arriba, con lo cual sería 10 elevado a 3T, y tendríamos el valor de la intensidad, 4 por E elevado a menos 10 elevado a 3, y esto serían miliamperios, serían 4 por 10 elevado a menos 3, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, por 10 elevado, para que por 10 elevado a menos 3, 4 por 10 elevado a menos 3 son 4 miliamperios. Bien, pues este sería el valor, ok. Y igual podríamos hacer con aquí 4 por 1 menos E elevado a menos 10 elevado a 3T, ¿de acuerdo? Y esto sería cuánto valdría la VC de nuestro valor. ¿Qué pasaría si el tiempo fuera igual a la constante de tiempo? Pues muy sencillo, vamos a hacerlo. Si T
T fuese igual al valor de tau, fuese al valor de tau, es decir, a 10 elevado, hemos dicho que tau era 10 elevado a menos 3 segundos, pues la VC sería 4 por 1 por e elevado a menos t, que vale 10 elevado a menos 3, partido por 10 elevado a menos 3, ¿sí? Quedaría 1, lo veis, ¿no? 10 elevado a sería e elevado a 1, sería 4 por 1 por e elevado a 1, ¿vale? Pues esto sería 4 por 0,63, ¿vale? Es decir, cuando la constante de tiempo es igual a tau, pues prácticamente lo que estaría sería al 63% del valor de la tensión que tendría en sus extremos el condensador, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? Bien, pues vamos a ver entonces ahora, si os parece, la segunda parte del circuito. Bueno, pues vamos a calcular entonces el apartado B. El apartado B parte originalmente de la situación anterior. Es decir, en la situación anterior lo que hacíamos era mantener el circuito 4 voltios y, tal y como vimos, una vez pasado el régimen transitorio, es decir, la diferencia de potencial en los extremos del condensador serán 4 voltios. Es decir, en el apartado anterior conectábamos el interruptor, el condensador se carga, prácticamente ya aquí entre los 4 milisegundos y los 5 milisegundos, como veis, ya estaría el condensador cargado, ya se considera que está en régimen permanente, y la intensidad que circulaba por el circuito iría de un valor máximo, que para las condiciones que teníamos eran 4 miliamperios, ¿lo acordáis? Hasta que prácticamente la intensidad sería cero ya en régimen permanente. Bien, una vez alcanzado ese régimen permanente, suponemos ahora que lo que hacemos es, para t igual a 0, poner en esta posición el interruptor. Y si ponemos en esta posición el interruptor, pues, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues evidentemente entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial, la vamos a poner aquí si queréis. Este sería la VC, esta de aquí sería la VR, y esa diferencia de potencial al cortocircuitar las placas del condensador aparecerá una intensidad, ¿cierto? Que la vamos a poner en este sentido. ¿Por qué la vamos a poner en este sentido? Bien, la podíamos haber puesto en sentido contrario, y ahora cuando calculemos, si nos sale con signo negativo, pues será sin sentido contrario al pintado aquí arbitrariamente, como siempre decimos, o si sale con signo positivo, pues sí llevaría este sentido. Así que vamos a elegir este sentido. Ya digo, podríamos haber elegido el contrario, ¿no? Y bueno, elegimos este, que es el mismo que hemos elegido antes. Bien, una vez que tenemos planteado el circuito, pues bien, aplicamos Kirchhoff. En esta malla de aquí, una vez que está cerrada, la diferencia de potencial será cero, puesto que no hay ninguna diferencia de potencial. Uy, no sé lo que le he dado. Aquí está, ¿vale? Será igual a la caída de tensión que hay aquí, R por I, ¿cierto? ¿Sí? A la caída de tensión que hay aquí, más la caída de tensión en el condensador. De manera que ya tenemos la ecuación diferencial. Solo lo único que tendríamos que hacer es volver a sustituir el valor de I, como hemos hecho antes, C diferencial de VC con respecto del tiempo, que será el valor de la intensidad que atraviesa un condensador debida a la variación de la tensión entre sus extremos. Aquí estamos pasando de una tensión VC a una tensión cero, con lo cual habrá una variación. Sustituimos, C es igual a R, lo mismo antes, C derivada de VC con respecto del tiempo más VC, y ahora sí ya tenemos la ecuación diferencial, que ahora sí se trata
de una ecuación diferencial homogénea, ahora sí es homogénea, está igualada a cero, y lineal. Bien, pues para resolver se hace el mismo procedimiento que hemos hecho antes para la solución homogénea, es decir, no hay ninguna diferencia, es decir, hacemos RC menos RC por la derivada de VC con respecto del tiempo igual a VC, es decir, este lo traemos para acá con signo menos, separamos todo lo que es incógnita en un sitio y todo lo que no es incógnita, diferencial de t partido RC, ¿vale? Y ya pues sería cuestión de, bueno, pues resolver la integral, y si esto lo hacemos, pues nos saldrá exactamente igual que antes. VC sería igual a m por e elevado a menos t partido RC, que es la solución. Ya digo, es repetir los pasos del apartado anterior, ¿vale? Aquí no tendremos solución particular, puesto que, bueno, si la hiciéramos, imaginaros que, bueno, decidimos hacerla. Recordar que la solución particular sería para VC igual a constante, con lo cual la VC saldría cero, ¿vale? ¿Sí? Lo cual si sale cero. Bien, pues esta sería la ecuación diferencial. La solución, perdón, de la ecuación diferencial. Pues solo tendríamos que calcular la constante de integración. Pues vamos a calcular la constante de integración m, la constante de integración m, y para eso lo que hacemos es, para t igual a 0, cuánto valdrá la VC para el instante igual a 0. Y en este caso, ¿cuánto valdrá el valor de la VC? Pues prácticamente será la V sub 0, ¿sí? Es decir, este condensador, justo en el tiempo t igual a 0, ¿vale? La tensión que tenía era toda la V sub 0 de antes, es decir, los 4 voltios que habría que antes. Bien, con lo cual V sub 0 será igual a m, sustituimos aquí, por e elevado a 0, puesto que t es igual a 0, pues ponemos igual a 0 vale 1, de manera que m será igual a V sub 0. Y ya tenemos cuánto valdrá nuestra ecuación diferencial. Vamos a poner una página después. Perfecto, aquí lo tenemos. Bien, pues VC será igual a m, que vale V sub 0, por e elevado a menos t partido RC, y ya tenemos cuánto valdrá la diferencia de potencial en los extremos del condensador a medida que ese condensador se vaya descargando, porque realmente lo que se está es descargando, se llama proceso de descarga o proceso de apagado, de manera que para t igual a 0, la VC valdrá V sub 0, y a partir de ahí pues irá disminuyendo. ¿Cuánto valdrá la intensidad? Pues simplemente haciendo que C será igual a la derivada de VC con respecto del tiempo, pues C aquí, y la derivada de esto será V sub 0 partido menos RC, ¿sí? La derivada de esto será V sub 0 por la derivada de e elevado a menos t partido RC por la derivada de lo que hay aquí. V sub 0 RC será menos, ¿sí?, por e elevado a menos t partido RC. Esta c con esta c quedará sub 0, me quedará menos V sub 0 partido por R menos e elevado de RC. Es decir, la intensidad, como veis, nos sale un signo menos, que lo que nos está indicando es que efectivamente esta intensidad que hemos pintado aquí en el circuito, la hemos pintado en este sentido, pues realmente lo que vendría sería en sentido contrario. Es decir, si tuviéramos aquí el circuito, que es lo que estamos haciendo, aquí estaría la R, aquí estaría la C, el condensador, ¿vale? Pues nosotros la hemos pintado que llevaría el sentido horario, y la lógica nos dice que llevaría el sentido antihorario, puesto que el condensador se está descargando. Es decir, este sería el sentido real de la intensidad, con lo cual sí podríamos escribir, si este fuese el sentido, sí podríamos escribir que el valor de la I, aquí está, a ver, ahora, el valor de la I sería igual a V sub 0 partido por R por e elevado a menos t partido RC, y esta sería la ecuación en el caso
de que la intensidad la hubiésemos dibujado en este sentido. Yo os invito a que lo hagáis suponiendo que es este sentido, veréis que os sale que la intensidad en este caso es positiva. Bien, sustituyendo los valores, pues el valor de la VC será igual al valor de V sub 0, que son los 4 voltios por E elevado a menos 10 elevado a 3T, que sería el valor de 1 partido RC. Y la intensidad sería menos V sub 0, más V sub 0, considerándola en este sentido, partido RC, con lo cual serían los 4 voltios, vamos a ponerlo bien, aquí está, serían los 4 voltios partido un K, ¿sí? Partido un K, que sería por 10 elevado a menos 3, vamos a escribirlo bien, sería partido 10 elevado a menos 3, 10 elevado a 3, perdón, ¿sí? Por elevado a menos 10 elevado a 3, y estos serían voltios, y esto de aquí serían amperios, ¿eh? Esto también lo podríamos poner como igual a 4 por 10 elevado a menos 3 por elevado a 10 3T, serían amperios, como queráis, o pasarlo directamente a miliamperios, también lo podríamos hacer, pasarlo a miliamperios. 4 por 10 elevado a menos 3 son miliamperios, con lo cual solo habría que hacer esto. Bien, pues aquí tenemos nuestras dos soluciones, es decir, si os dais cuenta, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de la descarga. Pues si os dais cuenta, vamos a poner si R es igual a 1, vale, pues vamos a poner que la R sería igual a 1, R00, os dejo también el archivo GeoGebra, por si queréis. Bueno, pues veis que sale 4 miliamperios y la VC 4 amperios, es decir, voy a ponerle un poquito más para que se vea, bien, pues ¿qué es lo que ocurre en la descarga? Toda la diferencia de potencial que tenía antes va desapareciendo a medida que nos va devolviendo la intensidad, que también pasa de un valor máximo hasta prácticamente cero, ¿vale? Prácticamente ya casi a los 5 milisegundos, como veis, ya prácticamente hay 0,15 voltios y 0,1 miliamperios, y ya cuando llegamos casi a los 6 miliamperios, daros cuenta de que prácticamente ya está el condensador totalmente descargado. Y aquí lo mismo que antes, si aumentamos R, pues lo que hacemos es disminuir la intensidad máxima, V sub 0 partido por R, ¿sí? Y si lo que hacemos es aumentar C, pues si os dais cuenta, prácticamente lo que estamos es modificando la constante de tiempo, ¿sí? ¿Vale? Bien, bueno, os dejo también el archivo en GeoGebra para que, bueno, podéis modificar, ¿veis? Se puede cambiar también la diferencia de potencial, creo que la he puesto hasta 10 voltios, pues bueno, pues prácticamente hasta 10 voltios para que se pueda hacer la simulación, ¿de acuerdo? Bien, pues concluyendo, es un circuito RC en régimen transitorio, donde, como veis, estamos estudiando el proceso de carga y el proceso de descarga, ¿de acuerdo? Pues nada, si tenéis alguna pregunta o algo, pues bueno, como siempre, pues tenéis todos los canales abiertos para poder hacerla, tanto a nivel ahora en grupo como a nivel individual a través de la Classroom, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos en el siguiente problema.